Mi trabajo es fácil porque uso ClickUp. Apestaba. Vidas más perturbadoras jamás realizadas. Algunas fueron retiradas después de una sola proyección. Desde clásicos de culto notorios hasta filmes sepultados por la censura, estamos explorando las bóvedas más oscuras de la historia del cine. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. La Naranja Mecánica, 1971. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick fue una auténtica granada cultural. La gente la llamaba la bomba de tiempo, y no solo por su violencia gráfica o sus temas maduros. La tormenta mediática que provocó terminó logrando que la película quedara prácticamente prohibida en el Reino Unido, y no es una exageración. La historia gira en torno a Alex DeLarge, interpretado por Malcolm McDowell. Este psicópata adolescente está obsesionado con Beethoven y, bueno, golpear brutalmente a la gente por diversión. Alex y su pandilla recorren las calles por la noche con unos inquietantes trajes blancos y bombines simplemente porque pueden hacerlo. Una de las escenas más infames muestra a Alex irrumpiendo en la casa de una pareja y atormentándolos mientras canta alegremente, cantando bajo la lluvia. Es escalofriante cómo transforman una melodía feliz en algo que pone los pelos de punta. Eventualmente Alex es capturado, y en lugar de enviarlo a prisión, el gobierno lo utiliza como conejillo de indias en un extraño experimento de rehabilitación llamado la técnica Ludovico. Lo atan a una silla, le mantienen los ojos abiertos a la fuerza y lo obligan a ver horas y horas de imágenes violentas mientras suena su pieza favorita de Beethoven de fondo. Básicamente le reconfiguran el cerebro, así que cada vez que siente impulsos violentos sufre náuseas y dolores insoportables. La gente se escandalizó, hubo reportes de crímenes imitadores e incluso algunos se vestían como Alex para cometerlos. La reacción fue feroz. Críticos, políticos e incluso la policía empezaron a culpar a Kubrick diciendo que había liberado algo peligroso. 2 años después, el propio Kubrick retiró la película de circulación en el Reino Unido tras recibir amenazas de muerte. Fue él quien la prohibió y no el gobierno. Estuvo fuera de las pantallas británicas durante 27 años. Irlanda la prohibió hasta el año 2000. Singapur la mantuvo vetada por más de 30 años. Brasil la mutiló. Sudáfrica y Canadá impusieron fuertes restricciones. Nivel 2. Ellos, 2006. La premisa es simple pero aterradora. Una pareja francesa, Clementine y Lucas, se muda a una casa aislada en el campo, cerca de Bucarest. Buscan tranquilidad, un respiro del bullicio de la vida urbana. Pero lo que encuentran es algo mucho más oscuro. La vida pacífica y silenciosa con la que soñaban se convierte en una lucha por sobrevivir. Una noche los despiertan ruidos extraños, música a todo volumen que parece venir de la nada, pasos dentro de las paredes, susurros en la oscuridad. Al principio es desconcertante, y luego lo entienden. Hay alguien más allí. A partir de ese momento todo se vuelve una pesadilla. Luces que parpadean, grifos abiertos, el televisor que se enciende solo y alguien manipulando su auto. Los eventos inexplicables se intensifican. Pronto se ven obligados a huir de la casa, perseguidos por figuras encapuchadas a través de un bosque oscuro. Terminan en un inquietante sistema de túneles subterráneos donde las cosas se tornan aún más retorcidas. Y justo cuando crees que no puede empeorar, llega el giro. Los intrusos no son una pandilla de psicópatas adultos. Son niños, adolescentes, quizás incluso más pequeños, encapuchados, sin rostro e implacables. Cuando Clementine pregunta por qué querían hacerles daño, uno de ellos responde, ¿por qué no quieren jugar con nosotros? La película termina con 4 niños encapuchados saliendo del bosque y corriendo hacia un autobús. Un texto en pantalla revela que los cuerpos de Clementine y Lucas fueron hallados 5 días después. Los sospechosos fueron arrestados y al ser interrogados, el más joven del grupo simplemente dijo, no querían jugar con nosotros. Aunque la película fue promocionada como basada en hechos reales, no hay pruebas sólidas de ello. Es más una leyenda urbana que una historia documentada, pero eso no la hace menos escalofriante. Borat, 2006. Cuando la gente habla de películas prohibidas, normalmente es por su contenido sangriento o violento porque resultan demasiado repulsivas. Pero Borat es un tipo de pesadilla completamente distinto. No da miedo en el sentido tradicional.
La película sigue a Sacha Baron Cohen en el papel de Borat Sandiyev, un ridículo periodista ficticio de Kazajistán que viaja por todo Estados Unidos. Todo su show se basa en comentarios misóginos, comportamientos escandalosos y antisemitismo explícito. Como mi abuelo diría. Está diseñada para incomodar e impresionar, y funcionó. I don't think that Americans would find that funny. No, it is not a joke. Lo más impactante y perturbador es que la mayoría de las personas con las que interactúan no son actores. Son personas reales siendo ellas mismas sin darse cuenta de que están cayendo en la trampa de Cohen y mostrando su verdadera cara frente a una cámara. Cuando se estrenó a finales de 2006, la reacción fue explosiva. La crítica la aclamó, el público se rió, a veces de forma nerviosa, y comenzaron a llegar las demandas. Mientras tanto, Kazajistán estaba furioso. Las autoridades calificaron la película de vil y malintencionada, cerraron el falso sitio web del gobierno de Borat e incluso amenazaron con emprender acciones legales contra Cohen. Detestaban cómo la película retrataba a su país como atrasado, absurdo y con bromas como el Festival de la Carrera de los Judíos. Fueron tan lejos que compraron una gran y lujosa página publicitaria en el New York Times para mostrar el verdadero Kazajistán y sus logros. Y aquí viene el giro. Toda esa indignación les salió por la culata. El foco internacional en realidad impulsó fuertemente el turismo en Kazajistán. Para 2012 las visitas del país se habían disparado. Y en 2020, en un momento de ironía tan perfecto que parece sacado de guión, la Oficina de Turismo de Kazajistán adoptó como eslogan oficial el que fuera una frase insultante de Borat, "Very nice", que en español sería como "muy bien". Ah, very nice. Very nice. Lo que empezó como una ofensa se convirtió en publicidad gratuita. Esta IA china rompió el internet. Es mejor que cualquier inconsistencia de persona. La vida de Brian de Monty Python, 1979. Estrenada en 1979, la vida de Brian es puro caos al estilo de Monty Python. La historia sigue a Brian Cohen, un judío común y corriente que, por pura coincidencia, nace justo al lado de Jesucristo, en el lugar equivocado en el momento equivocado. A través de un absurdo malentendido tras otro, las multitudes empiezan a creer que él es el Mesías. Y aunque Brian pasa toda la película insistiendo en que no lo es, nadie le cree. Ni siquiera su sarcástica madre. Pero eso no impide que hordas de seguidores lo persigan como si fuera la segunda venida. O en este caso, la primera. En el camino, Brian se une a un grupo de separatistas desorganizado que pasa más tiempo discutiendo sobre el nombre de su movimiento que realmente rebelándose. I want to be a woman. From now on, I want you all to call me Loretta. What? It's my right as a man. También se cruza con Poncio Pilato, interpretado como un funcionario ridículamente pomposo con un impedimento del habla exagerado. Básicamente la película toma historias bíblicas que todos conocemos y las convierte en una gran sátira. Sin embargo, para muchos espectadores el chiste fue demasiado lejos. En el Reino Unido, aunque los censores le otorgaron una clasificación apta para mayores de 14 años, varios consejos municipales se rebelaron. 11 de ellos la prohibieron por completo, y casi 30 más le impusieron una clasificación X, lo que significaba que solo los adultos podían verla. Los grupos religiosos tampoco se lo tomaron bien. Hubo manifestaciones frente a los cines tachándola de blasfema y los moralistas intentaron borrarla del mapa por completo. La indignación no se limitó al Reino Unido. Irlanda la prohibió hasta 1987, Noruega la vetó directamente e Italia no la proyectó durante más de una década. Suecia, en su clásico estilo irónico, la promocionó con el eslogan "tan divertida que fue prohibida en Noruega". Tomen eso, noruegos. La controversia fue tan intensa que John Cleese y Michael Palin tuvieron que defender la película en un debate televisado en vivo frente a críticos y obispos que los acusaban de burlarse de la religión. Su respuesta: la película no se trataba sobre Jesucristo, trataba sobre las personas, sobre cuán rápido una multitud puede volverse fanática y cómo la devoción ciega puede volver peligrosos incluso los absurdos más ridículos. Y como suele suceder, la polémica solo la hizo más famosa. La vida de Brian se convirtió en una de las películas más taquilleras del Reino Unido en 1979, y en ese momento fue la comedia británica más exitosa jamás estrenada en los Estados Unidos. Al final, la iglesia trató de enterrarla, pero las risas ganaron. Saben, en este canal cubrimos muchas más películas que fueron consideradas demasiado provocativas para el público, así que si quieres ver más contenido, 2007. La mayoría de las películas de terror quieren que grites, luego que te rías y finalmente que respires aliviado cuando el monstruo muere. Funny Games no quieren nada de eso.
Es una película de terror que casi te castiga por verla. Dirigida por Michael Haneke, existen dos versiones, la original austríaca de 1997 y el remake estadounidense de 2007, protagonizado por Naomi Watts y Tim Roth. Lo curioso es que ambas películas son casi idénticas. Haneke rehizo su película plano por plano, como si desafiara al espectador a soportarla 2 veces. La premisa suena familiar. Una familia se va de vacaciones, York, su esposa Anna y su hijo pequeño, y luego 2 jóvenes educados, Paul y Peter, los visitan. Al principio parecen inofensivos, vestidos con guantes blancos, pero pronto revelan su verdadera naturaleza, psicópatas sádicos. Capturan a York y toman a la familia como rehén, sometiéndolos a juegos psicológicos crueles. Pero la forma en que se desarrolla la historia no tiene nada de dolor. En una escena, su perro, Lucky, luego mira directamente a la cámara y sonríe con desdén como si te estuviera desafiando a ti. Era la única oportunidad de escape de la familia. El efecto es brutal. En lugar de celebrar la violencia como ocurre en muchas películas de hogar, la película bien provocó indignación y salidas del cine. La crítica se dividió. Rotten Tomatoes, controvertida novela de un productor de cine, Ballard. La historia sigue a James Ballard, interpretado por James Spader, un productor de cine cuya vida da un giro radical tras sobrevivir por poco a un accidente automovilístico, pero en lugar de que el trauma lo aleje del peligro, lo arrastra aún más hacia él. Conoce a Vaughan, una figura inquietante, casi de culto, obsesionada con los choques de autos. Arrastra a James hacia una subcultura subterránea donde las personas fetichizan los accidentes de tránsito. Miran obsesivamente videos de pruebas de choque y fotografían escenas de accidentes reales. Incluso recrean choques famosos de celebridades solo para alimentar su obsesión. James pronto se integra en este culto de fetichistas del choque automovilístico e invita a su esposa Catherine a unirse a ellos. La obsesión se vuelve tan temeraria que James y Catherine comienzan a escenificar sus propios accidentes. En una escena, James persigue a Catherine por la autopista a velocidades aterradoras, y ella se desabrocha el cinturón justo cuando él choca contra su auto. En esta película, las escenas íntimas tienen lugar en escenarios post-desastre, en habitaciones de hospital, dentro de autos destrozados, rodeados de vidrios, obligándote a mirar cómo la tecnología se estrenó en Cannes, que abandonaron la sala horrorizados. Ola, según se cuenta, otorgó un premio especial de alejacional. Muchos la llaman de ácido con sombreros vaqueros que una película convencional. Muchos la llaman un western, pero en realidad es caótica, sangrienta y mística. Es pura locura. No es de extrañar que terminara siendo prohibida en México y adorada en funciones de medianoche. Comienza con lo que parece ser una premisa clásica. Un enigmático pistolero vestido de negro cabalga por un desierto desolado. Tiene la típica vibra del western hasta que notas a su acompañante, su hijo, completamente desnudo. Cuando aparecen 3 pistoleros riendo y amenazando con hacerle daño, el típico duelo del oeste se convierte en algo mucho más perturbador. Ese solo detalle, el niño añade una sensación de peligro profundamente inquietante. Lo que al principio parece una simple historia de venganza rápidamente se transforma en un viaje espiritual salvaje. El desierto no es un escenario de tiroteos, sino un campo de batalla para el alma. El topo desafía a 4 maestros extraños que representan diferentes religiones. Y justo cuando crees haber entendido qué tipo de película estás viendo, Jodorowsky te quita el piso por completo. La historia se vuelve aún más extraña, llevándolo a un mundo subterráneo habitado por marginados, rituales bizarros y una desesperada búsqueda de redención. Este no es un western cualquiera. Revienta por completo el género con enanos, violencia surrealista e imágenes religiosas impactantes. La película mezcla creencias orientales con símbolos cristianos, creando un mundo tan extraño que o te cautiva o te espanta. No es una película, es un desafío. Las autoridades mexicanas la prohibieron por su violencia y simbolismo religioso, temiendo que pudiera desencadenar una rebelión cultural. Pero como siempre, la censura salió mal, solo convirtió al topo en una leyenda. Se volvió una película de culto obligatoria en funciones de medianoche en Nueva York, con fanáticos influyentes como John Lennon y Yoko Ono presionando por su distribución. El manager de Lennon, Alan Klein, no solo logró distribuirla, sino que también financió el siguiente proyecto de Jodorowsky. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizon. Fenómenos, 1932. Decir que Fenómenos escandalizó al público en 1932 es quedarse corto. Algunas personas se desmayaron y estallaron protestas en las proyecciones.
no por sangre o violencia, sino porque Todd Browning eligió a verdaderos artistas de circo con discapacidades físicas como protagonistas de la historia. La reacción fue tan intensa que MGM retiró rápidamente la película y la sepultó durante décadas. La trama sigue a Hans, un hombre de baja estatura que se enamora de Cleopatra, una artista de trapecio, pero ella solo quiere su dinero. Así que con la ayuda de Hércules, un forzudo brutal trama envenenar a Hans y quedarse con todo lo que posee. Lo que no esperaban es que los fenómenos, los marginados de los que todos se burlan, no son indefensos. Se apoyan entre ellos y cuando Hans colapsa por el veneno, se vengan. El acto final se desarrolla bajo una tormenta entre barro, cuchillos y sombras que se arrastran por la noche. Al final, Cleopatra ya no es hermosa, es el verdadero monstruo. Algunos espectadores salieron corriendo de los cines, se reportaron desmayos. Una mujer incluso declaró que la película le causó un aborto espontáneo. MGM entró en pánico. Cortaron casi media hora de metraje, incluyendo una escena de acción y una secuencia de venganza con rayos. Aún así, seguía siendo demasiado. La censura también golpeó fuerte en el Reino Unido. La Junta Británica de Clasificación Cinematográfica la prohibió por completo en 1932, considerándola demasiado ofensiva para exhibirse. Cuando se volvió a presentar en 1952, la rechazaron otra vez. No fue hasta 1963 que recibió una clasificación X y solo para exhibiciones limitadas. Otros países también la retiraron, temiendo una reacción negativa del público, y las consecuencias fueron devastadoras para Todd Browning. Había creado una de las películas más audaces y extrañas de su época, pero básicamente selló el fin de su carrera. Las siamesas diabólicas, 1972. Brian De Palma aún era un director en ascenso a principios de los años 70 cuando creó Las siamesas diabólicas. La película le ganó de inmediato la reputación de ser el nuevo Hitchcock, aunque con un giro mucho más oscuro y peligroso. La historia comienza con Grace Collier, una joven periodista que observa desde la ventana de su apartamento y ve algo que nunca debió presenciar. Un hombre pidiendo ayuda y luego perdiendo la vida. La sospechosa, su misteriosa vecina Danielle Breton, una modelo franco-canadiense interpretada por Margot Kidder. Pero esto no es una simple historia de encubrimiento. Danielle fue una vez una gemela siamesa, y la sombra de su hermana Dominique podría no estar tan muerta como todos creen. Mientras Grace investiga, es arrastrada a una pesadilla de juegos mentales e instituciones turbias, y los trucos cinematográficos característicos de De Palma brillan en todo momento. Pantallas divididas para intensificar la tensión, movimientos de cámara mareantes y una partitura inquietante de Bernard Herrmann, el mismo compositor de Psycho. El resultado es una película que se siente como un Hitchcock dado vuelta, más violenta, más impactante y cargada de inquietud. Pero bajo la sangre y el suspenso, Sisters apunta a algo mucho más profundo. Grace es ignorada constantemente por la policía, por los médicos, por los hombres en el poder, a pesar de tener pruebas. En uno de los momentos más desgarradores de la película, ella se desmorona con la evidencia en sus manos, ignorada simplemente por ser mujer. Críticos como Robin Wood argumentaron más tarde que el verdadero horror de la película no era la gemela perturbada, sino la sociedad que silencia a las mujeres. Esta película al estrenarse dejó atónitos a los espectadores y fue elogiada por críticos como Roger Ebert, quien señaló que no era solo un homenaje a Hitchcock, sino una obra audaz con identidad propia. Con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto tanto por su innovación técnica como por su profundidad psicológica. Nivel 4. Los demonios, 1971. En 1971, la película Los demonios de Ken Russell fue tan impactante que no solo fue prohibida, sino también deliberadamente sepultada. Fue condenada como blasfema, obscena y directamente peligrosa. La historia se sitúa en la Francia del siglo XVII y sigue al padre Urbain Grandier, interpretado por Oliver Reed, un sacerdote católico que desafía abiertamente el creciente poder político del cardenal Richelieu. Pero cuando la hermana Jean, una priora jorobada interpretada por Vanessa Redgrave, desarrolla una obsesión lujuriosa por él, sus fantasías se transforman en acusaciones de posesión demoníaca. Esa chispa enciende una histeria colectiva. Monjas convulsionando, gritando y alegando estar poseídas, mientras las autoridades aprovechan el caso como excusa perfecta para destruir a Grandier. Sin embargo, no solo la trama depravada causó controversia, sino también sus imágenes. Russell no se contuvo. En una escena, decenas de monjas desnudas se retuercen alrededor de una estatua de Cristo en un ritual frenético y lujurioso.
En otra, Grandier es sometido a tortura extrema y quemado en la hoguera mientras la multitud vitorea. Estas escenas fueron tan extremas que los censores de todo el mundo exigieron recortes. La Junta Británica de Censura obligó a editarla. Warner Brothers encerró la versión sin cortes en sus archivos y países como Italia y Finlandia la prohibieron por completo. Pero más allá de sus momentos escandalosos, lanza un potente mensaje político. Russell utilizó la histeria en la región francesa de Ludum para mostrar cómo la Iglesia y el Estado usaron el miedo, la sexualidad y el pánico moral como armas para aplastar a quienes se atrevieran a alzar la voz. La crítica se dividió. Algunos la llamaron basura sacrílega. Otros la reconocieron como una de las películas más audaces jamás realizadas. Borat, 2016. Cuando Borat de Julia Ducournau se estrenó, la reacción no fue solo de aplausos y premios. La gente literalmente se desmayó. En el Festival Internacional de Cine de Toronto, varios asistentes colapsaron durante las proyecciones y algunos incluso fueron llevados al hospital. Así de intensa fue esta película. En la superficie, Borat es una historia de madurez, pero más allá de eso es uno de los filmes de horror corporal más censurados de la última década. La historia sigue a Justine, una joven estudiante de veterinaria y vegetariana de toda la vida. Durante un brutal ritual de iniciación la obligan a comer un riñón de conejo crudo. Ese solo bocado despierta en ella un deseo incontrolable por la carne. Primero animal y luego humana. Su transformación no se trata solo de hambre, choca con su sexualidad, su identidad y su relación con su hermana. En una de las escenas más infames de la película, Alexia, la hermana de Justine, le está haciendo una depilación con cera en bikini cuando ocurre un accidente horroroso. Alexia intenta remover la cera con unas tijeras y accidentalmente se corta un dedo. Mientras Alexia se desmaya del dolor, como la hizo corte cada pedazo de carne cruda como parte del movimiento New French Extremity, una oleada de películas que no titubean al mostrar el cuerpo y la violencia de forma directa y cruda. Dead Alive, 1992. Peter Jackson dirigió lo que aún se considera una de las películas más sangrientas jamás realizadas. Dead Alive, conocida internacionalmente como Brain Dead, fue tan exageradamente violenta con sangre y torsos por todas partes que varios países la prohibieron por completo. Ambientada en el Wellington de los años 50, la película sigue a Lionel Cosgrove, un joven tímido dominado por su autoritaria madre, Vera. Pero cuando ella es mordida por un mono rata de Sumatra en el zoológico, todo da un giro aterrador. Vera se transforma en una zombie devoradora de carne, y el desesperado intento de Lionel por mantenerlo oculta desata una reacción en cadena de carnicería. A partir de ahí, la película se convierte en un caos total. Los zombies se multiplican, los cuerpos explotan, las vísceras reptan por el suelo como si tuvieran vida propia. Y en el clímax inolvidable, Lionel se ata una podadora de césped al pecho y atraviesa una horda completa de muertos vivientes, empapando todo el set en ríos de sangre y extremidades cercenadas. Pero ese nivel de exceso tuvo su precio. Dead Alive fue prohibida, censurada o brutalmente recortada en varios países. Alemania no solo la prohibió, poseer la versión sin corte se volvió ilegal y las copias eran confiscadas bajo leyes contra representaciones extremas de violencia. Singapur, Corea del Sur y Finlandia también la vetaron, aunque Finlandia levantó la prohibición en 2001. En Estados Unidos circularon dos versiones muy distintas. Una versión con clasificación R fuertemente editada de 85 minutos y otra sin clasificación más cercana a la visión original de Jackson, que los fanáticos siguen buscando hasta el día de hoy. Los analistas de datos están en todos lados. ¿No nos crees? Piensa en Netflix cuando te recomienda la película. Posesión Infernal, 1981. La obra maestra de terror de bajo presupuesto de Sam Raimi, Posesión Infernal, fue lanzada en 1981. Filmada con un equipo pequeño y comprometido en una cabaña remota en Tennessee, la película se convirtió en una pesadilla implacable que conmocionó al público de todo el mundo. Fue tan intensa que pasó a formar parte del infame grupo de los videos nasties en el Reino Unido. Películas inicialmente prohibidas y fuertemente censuradas por su contenido extremadamente violento. La historia sigue a Ashley Ash Williams, quien se dirige a una cabaña aislada para pasar unos días con su novia y sus 3 amigos. El viaje toma un giro aterrador cuando descubren el Necronomicon, el libro de los muertos. Accidentalmente, el grupo libera una oleada de maldad sobrenatural, transformando su escapada en una lucha desesperada por sobrevivir.
A partir de ahí, la película se convierte en una experiencia aterradora, llena de posesiones interminables, gritos y efectos prácticos brutales. Un lápiz clavado en un tobillo, ojos arrancados, cabezas despedazadas con hachas. La cinta no da tregua. Ash es forzado a ver cómo sus amigos son poseídos uno por uno, dejándolo ante una decisión desgarradora: matarlos o morir él mismo. El VHS la hizo aún más infame que su paso por los cines. En el Reino Unido, Posesión Infernal dominó las ventas en video, pero también se convirtió en el blanco de la activista moral Mary Whitehouse, quien la clasificó como el video nasty número 1. Incluso políticos llegaron a proyectar sus escenas más sangrientas en el Parlamento, advirtiendo que podía corromper a la sociedad, y según una afirmación absurda, hasta a los perros. La reacción llevó a una censura total. La Junta Británica de Clasificación recortó casi un minuto en su estreno cinematográfico, pero en formato VHS la película se difundió sin cortes, lo que provocó incautaciones, juicios y su inclusión en la lista negra oficial de videos nasties. Bajo la Ley de Grabaciones de Video de 1984, se censuraron otros 66 segundos en su versión en video en 1990. Los fans tuvieron que esperar casi 2 décadas para que la película fuera finalmente aprobada, restaurada y reestrenada sin cortes entre 2000 y 2001. Blood Feast, 1963. La película comienza con una advertencia: esta cinta no es apta para personas sensibles, y cumple con ello desde el primer momento. Blood Feast no insinúa el horror, te obliga a ver cada detalle sangriento, desde una pierna siendo destrozada hasta una lengua arrancada. Cada corte, cada chorro de sangre roja brillante se muestra con un detalle vívido e impactante. Dirigida por Herschel Gordon Lewis, es ampliamente reconocida como la primera película splatter de la historia. La película sigue a Fouad Ramses, un desquiciado proveedor de banquetes que ataca a mujeres para recolectar partes de sus cuerpos. Está preparado para un festín sangriento para resucitar a la antigua diosa Ishtar. En un ritual ancestral y aterrador se sacrifican mujeres en un altar y sus órganos se cocinan y servían como parte de un banquete ceremonial. Este festín sangriento supuestamente traería de regreso a Ishtar. Ahora Ramses hace lo mismo, sirve carne humana a invitados que no sospechan nada. Para que la violencia se viera lo más realista posible, el director utilizó órganos reales de animales como utilería. En el set se usaron lenguas de animales y diversas vísceras, lo que hizo las escenas aún más perturbadoras. La idea de Lewis surgió después del estreno de Psycho de Alfred Hitchcock. Sentía que el filme había hecho trampa al mostrar solo las consecuencias del crimen, pero no la violencia en sí. Así que fue en contra de todas las reglas de los censores, mostrando cada detalle sangriento directamente en la pantalla. El resultado fue una película tosca pero completamente inolvidable, que cambiaría el género de terror para siempre. Y Lewis logró su objetivo. Los censores la odiaron. El Reino Unido la prohibió por completo y décadas después se convirtió en la película más antigua incluida en la infame lista de videos nazis durante el pánico moral de los años 80. Caníbales, 2013. La película de terror Caníbales, dirigida por Eli Roth, desató una gran controversia. Su contenido gráfico y sangriento fue un motivo, pero el mayor problema vino por su representación de los pueblos indígenas como salvajes sedientos de sangre. Rodada en lo profundo de la selva peruana y chilena, la historia sigue a Justin y a un grupo de estudiantes universitarios idealistas de Nueva York. Se unen a un colectivo activista para protestar contra la deforestación ilegal en el Amazonas. Se encadenan a las excavadoras, transmiten en vivo la protesta y por un breve momento celebran la victoria cuando los taladores se ven obligados a retirarse. Pero mientras vuelan de regreso a casa, su avión se estrella en plena selva. Los sobrevivientes celebran estar vivos, hasta que son capturados por una tribu local. Sino como que Gráficos les fue dura femenina, algo sin ninguna relación, alegando que se burlaba de la hipocresía del activismo superficial impulsada por las redes sociales, donde privilegiados foráneos intentan salvar a comunidades que no entienden. 77. La caravana familiar es destrozada, gritos aterradores, llamas se elevan mientras mutantes atacan a la familia Carter, los hieren y se alimentan de ellos. Esto es La colina de los ojos malditos de Wes Craven, una película tan brutal que estuvo a punto de recibir una clasificación X. La historia sigue a la familia Carter, una típica familia suburbana que toma un desvío equivocado en el desierto de Nevada y sufre una avería cerca de un antiguo sitio de pruebas nucleares. Pero no están solos. Desde las colinas los observan Júpiter y su clan, mutantes, caníbales, seres deformados por la radiación y el abandono.
Cuando los Carter se dan cuenta de que están siendo cazados, ya es demasiado tarde. Uno por uno son atacados, incendian su caravana, la supervivencia se convierte en la única prioridad. This is your warship. Yeah, not even close. This is your ship. Kraven tomó los miedos reales de los años 70, pruebas nucleares, abandono gubernamental y las consecuencias de lo que ocurre cuando el llamado mundo civilizado colisiona con aquellos que ha olvidado y deformado. Los mutantes no son monstruos sin mente, son el reflejo oscuro de los Carter, familias dispuestas a matar para proteger a los suyos. Pero la violencia llevó al límite a la sociedad. Los censuradores exigieron cortes, obligando a Kraven a suavizar escenas como la brutal muerte de Fred, el salvaje ataque a la caravana y el sangriento final de Júpiter. En el Reino Unido fue incluida en la lista de videos nasties y censurada durante años hasta que finalmente fue lanzada sin cortes en 2003. A pesar de la controversia, la película fue un éxito rotundo. Con un presupuesto de menos de $700,000, recaudó alrededor de 25 millones en todo el mundo. La crítica la exigió por su tensión, su humor negro y por llevar el terror a territorios incómodamente reales. Nivel 5. Pánico a medianoche, 1972. Otra película de Wes Craven se gana un lugar en el nivel 5. Su debut como director, Pánico a medianoche. Estrenada en 1972, este filme fue un verdadero golpe cultural, tan impactante que en una proyección varios espectadores intentaron irrumpir en la cabina del proyector para destruir la cinta. La historia sigue a Mary y su amiga Phyllis, dos adolescentes que salen en busca de diversión, pero la noche toma un giro aterrador cuando una banda de convictos fugados las secuestra. En una serie de eventos brutales, una de las chicas pierde la vida y la otra sufre una agresión atroz. Buscando refugio, los delincuentes acaban sin saberlo en la casa de una de sus víctimas, los padres de Marie. Cuando los padres descubren la horrible verdad de la desaparición de su hija, desatan su propia venganza. Una respuesta violenta, moralmente ambigua y profundamente perturbadora. La película es difícil de ver. Parte de lo que la hace tan dura es su estética amateur. La imagen granulada, la cámara temblorosa, todo hace que se sienta incómodamente real. Está llena de violencia explícita y gore para lo que el público de la época simplemente no estaba preparado. Cuando Wes Craven la filmó pensó que sería una pequeña película que nadie vería, pero se equivocó. Anuncios publicitarios ingeniosos como comerciales de radio que pedían a la gente repetir "solo es una película" ayudaron a convertirla en un éxito. Incluso el famoso crítico de cine Roger Ebert la elogió diciendo que era brutal y trágica, pero también importante porque mostraba el horror real sin ocultarlo. Nivel 6. Grotesco, 2008. Estrenada en 2008, la película japonesa de terror Grotesco, dirigida por Koji Shiraishi, rápidamente ganó fama no solo por su brutalidad, sino por lo que parecía decir sobre la dirección que estaba tomando el cine de terror. El Reino Unido la prohibió por completo, algo que casi ya no ocurre. Esa decisión desató un amplio debate sobre la censura, los límites del arte y el propósito mismo del género de terror. A diferencia de otras películas gore más comerciales que al menos intentan justificar su violencia dentro de una historia o una lección moral retorcida, Grotesco ni se molesta en hacerlo. No hay historia de fondo ni desarrollo de personajes ni una trama clara. Solo violencia cruda, implacable, mostrada con una precisión casi quirúrgica. Verla se siente menos como ver una película y más como pasar una prueba de resistencia. Ese enfoque despojado fue un gran cambio. Algunos lo vieron como un experimento audaz, otros con razón no quedaron impresionados. Para ello era la prueba de que el género había llegado a un callejón sin salida, sin arte, solo shock por shock. Irónicamente, la prohibición en el Reino Unido probablemente le dio a Grotesco mucha más atención de la que habría recibido de otro modo. De repente se hablaba de ella junto a los infames videos nasties de los años 80 que habían sido censurados. La película se convirtió en una especie de leyenda, no por lo que la gente había visto, sino precisamente porque no se les permitió verla. Con el tiempo quedó claro que Grotesco no trata sobre una historia, trata sobre lo que pone en evidencia, cuánto puede soportar una audiencia, cuando el terror deja de ser arte y se convierte en explotación. Ya sea que la veas como una provocación vacía o como una declaración seria sobre los límites del género, definitivamente dejó su huella. Irreversible, 2002.
Irreversible es un célebre thriller francés estrenado en 2002 que narra su historia en reversa. Comienza con una brutal escena de venganza y retrocede hasta llegar a un plano de 9 minutos, sin cortes, que hizo que muchos espectadores abandonaran la sala impactados. La película inicia en el caos. Pierre y Marcus están dentro de un club nocturno en París buscando a un hombre para vengarse. Es una de las escenas más infames del cine moderno. Marcus acaba con la vida de un hombre aplastándole el rostro con un extintor de incendios, todo en un único plano sin interrupciones. A partir de ahí la historia retrocede y revela el motivo de la venganza. Alex, la novia de Marcus, interpretada por Mónica Bellucci, fue víctima de una agresión sexual en un paso subterráneo, en una escena filmada también en una sola toma estática de 9 minutos sin música y sin cortes. La película sigue retrocediendo hasta llegar a momentos de inocencia y amor, cuando por fin vemos la escena final, una imagen luminosa de Alex feliz y despreocupada bajo el sol. Cargamos con el peso de todo lo que ya sabemos que ocurrirá. Con estos vegetales, ¿qué recetas podemos recomendarles a nuestros clientes? El estilo de dirección de Gaspar Noé es tan confrontativo como su narrativa. Tomas largas, movimientos de cámara en mano giratorios y desorientadores que generan una atmósfera sofocante que refleja la angustia emocional de sus personajes. La escena del túnel se convirtió en uno de los momentos más discutidos del siglo XXI, y no solo por su contenido, sino por lo que planteaba. ¿Hasta dónde puede llegar la provocación artística antes de convertirse en explotación? La reacción cultural fue inmediata. El Reino Unido le otorgó una clasificación para mayores de 18 años sin cortes, argumentando que aunque era profundamente perturbadora, trataba el tema con seriedad. Otros países fueron mucho más estrictos, algunos prohibieron la película por completo. Muchos temían que revictimizara al público, mientras que otros sostenían que censurarla destruiría su propósito narrativo. Cuando se estrenó en el Festival de Cannes de 2002, la reacción fue puro caos. Algunos salieron horrorizados, otros le dieron a Gaspar Noé una ovación de pie por su valentía. Algunos críticos la calificaron como una brillante explotación del tiempo y la violencia, otros dijeron que era puro tormento y que cruzaba la línea solo para impactar. El juego del miedo 3D, 2010. Estrenada en 2010, el juego del miedo 3D fue prohibida de inmediato en Alemania, restringida en Francia, incluso su tráiler fue retirado de la televisión británica después de que un niño se quejara de que era demasiado aterrador. El juego del miedo 3D es la 7ª entrega de la franquicia. La historia sigue a Bobby Dagen, un autor que se ha vuelto una celebridad local tras mentir sobre haber sobrevivido a los juegos del asesino Jigsaw. Pero su fama tiene un precio mortal. Pronto se ve atrapado en un juego real donde debe salvar a su esposa. Mientras tanto, otro juego se desarrolla en paralelo. Jill Tugg, la ex esposa de Jigsaw, le revela a la policía que un detective renegado, Mark Hoffman, está detrás de los asesinatos recientes. La policía inicia una cacería para encontrarlo y así acabar con los juegos de una vez por todas. El juego del miedo 3D apostó al máximo por el gore, presentando algunas de las trampas más sádicas y exageradas de toda la historia. Una de las escenas más impactantes muestra a 3 hombres atrapados en una caja de vidrio visible al público mientras sierras circulares descienden sobre ellos, obligando a la multitud a presenciar una ejecución sangrienta en vivo. Otro momento infame ocurre en un taller mecánico, donde un hombre está pegado al asiento de un auto. Para salvar a sus amigos de ser aplastados, decapitados y triturados, debe arrancarse la piel a tirones. Una tarea espantosa que no logra completar. La película muestra cada muerte brutal y cada detalle gráfico en 3D sin dejar nada a la imaginación. El filme estrenó en Estados Unidos y Canadá el 29 de octubre de 2010, y aunque fue un éxito de taquilla, recaudando 136,2 millones, muchos Reino Unido nivel 7 por Rujba del estar de un grupo, como fue filmado ante las cámaras de Estado, solo entonces se retiraron los cargos de asesinato. Sin embargo, las escenas con animales sí eran reales, y todos los animales fueron heridos o asesinados frente a la cámara, culpable de obscenidad y crueldad a hombres detrás del sol. 1900 y brutal los horrores reales de la Segunda Guerra Mundial, donde prisioneros fueron utilizados como cobayas humanas en nombre de la investigación científica. Uno de los momentos más desgarradores ocurre cuando un grupo de niños japoneses, parte del cuerpo juvenil, se hacen amigos de un niño chino mudo. Juegan con él y lo cuidan como un hermanito.
pero luego sus superiores les ordenan llevar el niño a las instalaciones. Creyendo que estará a salvo, los chicos obedecen, solo para ver con horror cómo es sometido a experimentos inhumanos. La película, filmada en estilo documental, no se contiene en mostrar imágenes gráficas. Se muestra a prisioneros conscientes siendo viviseccionados, armas químicas probadas en humanos y experimentos de congelación donde la carne congelada se rompe como cristal. También incluye la infame escena de un gato vivo arrojado a una habitación llena de ratas hambrientas. La reacción fue inmediata. Australia prohibió la película por completo. En Europa muchas versiones fueron fuertemente censuradas. Y en Japón el director T.F. Moe recibió incluso amenazas de muerte. La polémica iba más allá de los efectos especiales. Se debía a que la película forzaba a Japón a enfrentar uno de los secretos más oscuros de su historia militar. Para algunos no era más que explotación, convertir crímenes de guerra reales en un espectáculo grotesco. Para otros era un recordatorio brutal y necesario de las atrocidades cometidas por la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés. Obligaba a la audiencia a mirar de frente a la historia en lugar de apartar la vista. August Underground 2001. August Underground es una película de bajo presupuesto dirigida por Fred Vogel. Fue filmada en VHS granuloso y tembloroso, lo que hace que se sienta menos como una película y más como un metraje crudo de un crimen real que nunca debiste ver. No hay distancia, ni música, ni estructura narrativa que te guíe a través del horror. El filme despoja todo lo familiar del cine, dejando solo caos grabado en cinta. Muchos espectadores realmente se preguntaron si lo que veían era real. Ese aire inquietante, casi demasiado real, era precisamente lo que llevó a August Underground a la infamia, convirtiéndolo en una de las películas de horror underground más notorias de todos los tiempos. La trama, si es que se puede llamar así, sigue a Peter, interpretado por el propio Fred Vogel, y a un cómplice sin nombre que siempre está detrás de la cámara. La brutalidad de Peter comienza con una mujer llamada Laura, a quien mantiene cautiva en su sótano, golpeada, humillada y en agonía hasta que finalmente muere. Desde ahí la violencia escala. Asesinan a una anciana en su casa, intimidan al empleado de una tienda, y continúa en un estudio de tatuajes donde capturan a dos hermanos, los torturan y los matan a golpes. Con un presupuesto limitado, Vogel decidió prescindir de cosas como una historia, guión o cinematografía decente. Lo único que queda es brutalidad sin filtros, diseñada para imitar la realidad. La cámara se queda fija en las víctimas, haciendo que sientas que estás presenciando un crimen real. Este efecto fue tan convincente que August Underground frecuentemente se ha confundido con una grabación real. Con el tiempo se volvió una especie de leyenda en los círculos de cine de terror extremo. No era algo que encontrabas en Blockbuster. Lo escuchabas de un amigo, conseguías un VHS pirata o un DVD dudoso, y hasta sentías un poco de culpa por tenerlo. Esa sensación de debería siquiera estar viendo esto le dio un filo único que lo hizo inolvidable para los fanáticos del horror extremo. La controversia también ayudó. En 2004, las autoridades aduaneras de Australia incautaron copias de su secuela, August Underground Morten, calificándola como ofensiva para los estándares de moralidad y decencia. Sin embargo, las prohibiciones solo alimentaron su estatus de culto. Un año después, el propio Vogel fue detenido por la aduana canadiense cuando intentaba llevar la trilogía a un festival de cine de terror. Las autoridades confiscaron las películas bajo leyes de obscenidad, generando titulares internacionales. Al final no fue acusado de nada, pero los medios se hicieron eco del escándalo. Si quieres ver más videos de icebergs perturbadores, entonces no te pierdas nuestro video sobre las películas prohibidas más perturbadoras.